Vamos a continuar nuestro seminario con esta sección que hemos llamado antropología, o que se llama antropología, que es el estudio del hombre. Antropos, hombre, ¿verdad? Logía, estudio, desde el punto de vista bíblico. ¿De dónde viene el hombre? Hay varias teorías. La primera es la de Darwin, la teoría evolucionista de Darwin, que dice básicamente que la vida vino de aminoácidos que se juntaron en el mar, formaron una célula, esa célula evolucionó y de ahí salieron múltiples especies. Grandes problemas con esa teoría porque, para comenzar, si nosotros somos el producto de la materia, puramente el producto de la materia y solamente materia, ¿de dónde vino mi cerebro que puede pensar, razonar, acumular memoria? ¿De dónde vienen mis sentimientos? La materia no tiene ninguna. ¿De dónde viene mi conciencia? La materia no tiene ninguna. ¿Cómo yo explico todo eso? Y si todo eso ocurrió al azar, ¿qué tan confiado puedo yo estar en mi cerebro que está postulando la teoría de la evolución? ¿Verdad que sí? Porque un cerebro que se formó ahí a lo loco, yo no sé si realmente puedo confiar en él. Pero si Dios formó el cerebro, entonces yo puedo explicar de dónde viene mi habilidad de razonar, de pensar, de memorizar, de relacionarme con otros, de tener conciencia, de tener valores de lo que es bueno o malo, etcétera, etcétera. La otra teoría, la teoría deísta con D, no teísta con T, es D de David, que habla de que Dios creó el mundo. Por eso que deísta significa Dios, ¿verdad? Deus, Dios. Que Dios creó el mundo, pero que después que lo creó lo abandonó a sus leyes físicas, sus leyes naturales, y el mundo funciona solo, Dios desconectado. Le dio cuerda como a un reloj, abandonó el mundo y Dios ni le importa lo que está pasando en ese mundo. Así hay mucha gente, una enorme cantidad de gente. Incluso los fundadores de Estados Unidos, que con frecuencia, los fundadores que redactaron la Constitución por lo menos, que con frecuencia dice que fueron cristianos, la inmensa mayoría de ellos fueron deístas, con D, creían en un Dios. Y tenían valores cristianos, pero no eran cristianos en el sentido de que creyeran en Cristo como Señor y Salvador. Abraham Lincoln, todo el mundo cree en Estados Unidos que, bueno, no todo el mundo, una gran mayoría, que fue cristiano. Abraham Lincoln tiene en sus documentos donde él dice, yo no soy cristiano. Eso no me lo inventé yo. Su esposa dijo antes de él que él no era cristiano. Uno de sus discípulos dijo que él no era cristiano y finalmente dijo, yo no soy cristiano. Pero como tenían valores bíblicos, muchas veces pensaron que eran cristianos. Deístas con D, Dios creó el mundo, pero lo abandonó a su suerte. La teoría teísta con T ahora, de Tomás, de la evolución, o de la creación, perdón, es la nuestra, la teoría de Dios, del cristiano. Que Dios creó el mundo, se mantuvo en contacto con su creación hasta el día de hoy, y Dios controla los eventos que ocurren en su mundo. Y que nosotros no somos el producto de una mera evolución. Dios creó cada cosa según su especie. Esta teoría teísta, contraria a la de Darwin, no cree que de una especie se pasa a otra, que es macroevolución. Pero sí acepta lo que es considerado microevolución. Cambios pequeños dentro de la misma especie. Aves pueden tener un pico más largo o más corto, pero siguen siendo aves. Puede ser que en un momento dado los caballos eran más grandes que ahora por las condiciones climáticas, lo que ustedes quieran, y que ahora sean más pequeños, pero siguen siendo caballos. Entonces, admitimos la microevolución, cambio dentro de una misma especie, pero no creemos para nada en la macroevolución, que sería el cambio de una especie a otra. La constitución del hombre, la palabra de Dios establece en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La pregunta es, ¿qué significa eso? Si usted le pregunta a los mormones, ellos creen que Dios tiene un cuerpo, tiene manos, que Dios mide más o menos como 6 pies, su mano mide como 9 pulgadas, la cuarta de Dios tiene como 9 pulgadas. Simplemente porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. De nuevo, yo no puedo simplemente, basado en un texto, llegar a una conclusión. Yo necesito ver lo que el resto de la Biblia dice. Y lo que el resto de la Biblia dice básicamente, el hombre fue hecho a imagen y semejanza, porque el hombre tiene un espíritu al igual que Dios. Tiene una mente al igual que Dios, tiene sentimiento al igual que Dios, puede reaccionar, puede relacionarse a otros, puede amar, y fue creado incluso sin pecado. Entonces ahí hay similitudes con Dios. Y claro que tenemos que tener cierta similitud con Dios, porque si yo no tuviera ninguna similitud con Dios, yo no pudiera comunicarme con Dios. Yo no pudiera entender lo que Dios está tratando de revelarme. Algo tengo yo que tener. Y esa imagen de Dios, el hombre no la ha perdido. La ha embarrado, la ha dañado, la ha marchitado, pero no la ha perdido. Génesis 9:6, después de la caída del hombre, oye lo que dice. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. La razón por la que Dios dice en Génesis 9, que el que mate a uno debe ser, a él se le debe quitar la vida,
es porque ese hombre todavía lleva impresa la imagen de Dios. Ese concepto de la imagen de Dios continúa en el Nuevo Testamento, eso no se ha acabado todavía. Oye como Santiago lo dice de otra forma y con relación a otra práctica. Santiago 3, del 8 al 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. La idea de que el hombre tiene impresa la imagen de Dios continúa también en el Nuevo Testamento, donde Santiago se queja de que nosotros cuando maldecimos a uno o peleamos con alguien, estamos haciendo algo contra la imagen de Dios que está en mí. Es algo importante que no podemos olvidar. Pero el concepto es que tenemos cuerpo, que tenemos mente, sentimiento, inteligencia, raciocinio, al igual que Dios. La otra pregunta que surge en la doctrina de la antropología del hombre, es si el hombre es dicótomo, 2 partes, o tricótomo, 3 partes. En otras palabras, si el hombre tiene cuerpo y alma, o si el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y la inmensa mayoría de las personas que están aquí, a menos que usted haya estado en nuestra iglesia y me haya oído enseñar esto, entiende que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, la teoría tricótoma. Pero la realidad es que la iglesia primitiva, y por muchos años, nunca habló de tricotomía, habló de un cuerpo y de un alma. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es lo que dice el libro del Génesis? Que Dios formó al hombre del barro, ahí hay una parte, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo? Le infundió su espíritu. Segunda parte, 2 partes. La pregunta entonces, ¿de dónde viene la idea de una tercera parte? Porque no viene de la iglesia cristiana, es un concepto que viene de la filosofía griega. Los griegos entendían, algo que explicamos con los estoicos ya, que lo espiritual, el espíritu y la materia no se podían unir, porque uno era pecaminoso y el otro era puro. De ahí que los estoicos no creían que Cristo pudo haberse encarnado. Entonces los griegos postulaban que entre el cuerpo y el espíritu había un tercer elemento puente que los unía a los dos, para que no se tocaran, y que ese elemento puente era el alma. Y de ahí sale la idea de la tricotomía, realmente. Es una idea importada de filosofía griega. Ahora, algunos podrán decir, pastor, pero hay un pasaje de la Biblia, o quizás más de uno, donde menciona el hombre que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos olvidar que con frecuencia la palabra de Dios usa sinónimos para enfatizar algo. Cuando la palabra de Dios dice que yo debo amar al Señor, a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, realmente la palabra me está diciendo que yo debo amarlo con esas 3 partes diferentes de mi cuerpo. Con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, es la misma idea. Lo que Dios me está diciendo es que lo ame con todo. Pero la idea de repetir sinónimos no me está diciendo que hay un compartimiento que se llama fuerza, que hay un compartimiento que se llama alma, hay un compartimiento que se llama corazón. Porque entonces yo tendría que preguntarme, ¿cuál es ese compartimento que se llama fuerza, con el cual yo debo amar a Dios? Y de ahí de nuevo, de ahí la esencia de lo que es hermenéutica, el entendimiento, la interpretación de la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está comunicando cuando me dice que lo ame con toda mi alma, todo mi cuerpo, toda mi fuerza? O toda mi alma, todo mi corazón, toda mi fuerza. Que lo ame por completo. Otra forma de ver si el hombre tiene 3 partes o 2 partes. Cuando yo muero, mi cuerpo va ¿a dónde? A la tumba. Y mi espíritu va a Dios. ¿Y el alma a dónde va ahí entonces? O sea, esa tercera parte, ¿a dónde va? Entonces, la forma como vemos el alma, para decir que hay algo similar a eso, no es que una tercera parte. Hablamos de que el alma es el asiento de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad. Sí, yo creo eso. Pero no es una parte separada. Es una habilidad que yo tengo de tener sentimientos, emociones, voluntad. Cuando el cuerpo y mi espíritu se unen, le dan a mi cuerpo la habilidad de tener emociones, sentimientos, voluntad. Si usted quiere llamar a eso alma, bueno, está bien, pero no es una parte tercera. Esa parte tercera ni está en el Génesis cuando Dios creó al hombre, ni está en la muerte del hombre cuando uno va a la tierra y otro va a Dios. Entonces nosotros creemos que el hombre es dicótomo. Si usted piensa que es tricótomo, usted y yo no vamos a pelear por eso. ¿Ok? Porque no es un punto doctrinal que es tan trascendental. En Lucas 1, 46-47 dice María, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Realmente ustedes creen
que esa expresión se refiere a dos partes diferentes del individuo? Que el espíritu mi alma engrandece al Señor y que el espíritu por otro lado se regocija. No, está expresando la misma idea. Su interior se está regocijando. Y es una sola idea. Pero la palabra usa estas dos palabras a veces para enfatizar algo. Es interesante que, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra alma y espíritu son usadas intercambiablemente. En otras palabras, a veces se refiere al alma del individuo como lo que va a Dios y a veces se refiere al espíritu como lo que va a Dios. No haciendo ninguna diferencia entre una cosa y la otra, identificándolo como una sola cosa. Eso es interesante. Ok, la generación del espíritu del alma. ¿De dónde viene mi espíritu? Esto que yo tengo como espíritu que va a ir donde Dios, ¿de dónde salió? Hay tres posiciones y de las tres entendemos que la tercera, que es la que la inmensa mayoría de los teólogos entiende, creemos que es la correcta por lo que vamos a explicar ahora. Por un lado, Filo, exponiendo una filosofía platónica, y luego Origen es uno de los cristianos de la iglesia primitiva, uno de los que comenzó incluso como maestro de la iglesia primitiva, tenían la idea de que las almas o los espíritus preexistían antes de venir aquí, como que hubiera un banco de espíritus. Entonces, en el momento de mi ¿cómo se llama? Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, de la fecundación, esa era la palabra que andaba buscando, que entonces un alma sale de ese banco y ¡blup! Entra. El problema es que la palabra no habla nada parecido. Eso es lo primero. Segundo, o la segunda teoría, es que el alma era una creación especial de Dios que entra al cuerpo en etapa temprana. O sea, en el momento de la fecundación o un poquito después, Dios crea un alma nueva. Y entonces esa alma es la que entra a la nueva criatura. El problema con esa posición son dos problemas. Una, si Dios crea un alma nueva, Dios todavía está creando y Él todavía no ha descansado de su creación, como dice el libro del Génesis, que Dios creó todo y descansó. Entonces todavía Dios está en ese proceso. Y lo otro es, ok, si viene de Dios, fue usted Dios que la creó en ese momento y la mandó en el momento de la fecundación, ¿y mi pecado de dónde viene? Porque Dios la acaba de crear y si la creó Dios en ese momento viene sin pecado, ¿verdad? Entonces, ¿y mi pecado de dónde viene? Y es por eso que la mayoría de los teólogos no han aceptado esa posición tampoco. La tercera posición es la que la mayoría de los teólogos entiende y acepta, y es que el alma, al igual que el cuerpo, resulta de la generación espontánea y natural cuando esas dos cosas se unen. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y se fecundan, que algo que Dios ha hecho y ha puesto de forma especial en esas células, de forma espontánea genera un alma. Como el espermatozoide viene de mi papá y el óvulo viene de mi mamá, y esa alma resulta de esa generación espontánea, de esa unión, de ahí que viene mi pecado, de lo que mi papá y mi mamá me han transmitido a través de sus genes y de esa formación genética que se dio. Ahí que está la mayoría de los teólogos, aunque algunos todavía pudieran estar en las otras posiciones. Mucha gente piensa que el trabajar es malo, sobre todo en nuestra cultura dominicana. No, es que él ha trabajado mucho. No, él vive tan enfermo porque él trabajó mucho. El trabajo no enferma. Si el trabajo enferma, yo estuviera muerto, hermano. De verdad se lo digo. El trabajo no enferma, el trabajo no es malo, el trabajo es bueno. Dios, antes de la caída del hombre, le dijo a Adán que, ¿qué cosa? Que cultivara el huerto y subjugara la tierra, la dominara. Dios le dio una orden de trabajo a Adán y Eva después de haberlo creado y antes de caer. De manera que el trabajo es una invención de Dios y es bueno. La gente que se retira temprano tiende a morir más temprano, se deprime más, se aburre más, no tiene nada que hacer. De manera que no le crea a la cultura, a la cultura nuestra sobre todo, de que usted se va a enfermar de su trabajo. Ahora, lo que sí puede enfermar quizá en mi trabajo es las insatisfacciones que yo experimente en mi trabajo. Pero ya es una cuestión de aceptación de lo que Dios me ha dado y que yo debo estar contento, cualquiera que sean mis condiciones, como dice la palabra de Dios. Las condiciones del trabajo cambiaron, eso sí, porque Dios le dice a Adán y Eva que a partir de ahora ella iba a dar a luz con dolor de parto, Adán que iba a tener que comer con sudor de su frente, de manera que yo me imagino que el clima iba a estar bastante bueno antes de la caída, que él no iba a sudar cuando trabajara. Pero
No, eso no es lo que Dios está diciendo. Es otra ilustración. Cuando Dios dice que va a conseguir el trabajo con el sudor de tu frente, Dios no está diciendo que ahora va a sudar y antes no se sudaba. Que podemos llegar a esa conclusión. Lo que Dios está diciendo, ahora te va a costar trabajo, va a ser duro. Y de nuevo, ustedes ven cómo en la Biblia hay múltiples ejemplos de un lenguaje antropomórfico, del lenguaje que está escrito para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está tratando de comunicarnos, pero no es exactamente eso lo que Dios me está diciendo. Dios no está diciendo que de ahora en adelante el clima iba a cambiar y que ahora iba a ser más calor que antes. No, está diciendo que iba a costar trabajo. Las consecuencias del pecado de Adán, algunas fueron inmediatas y otras fueron más posteriores. El sentido de vergüenza, inmediatamente cayeron, se llenaron de vergüenza, se escondieron de Dios. La vergüenza que tú y yo sentimos a veces cuando no queremos hacer algo porque me da vergüenza, no queremos llamar a alguien porque me da vergüenza, no queremos parar aquí a hablar porque me da vergüenza, eso es gracias a la caída de Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva el sentido de vergüenza no existía, porque no había nada que ocultar, nada que esconder, nada que probar, y entonces eso a mí me quita toda vergüenza. Al otro es temor, dice que tuvieron temor, eso yo nunca antes lo habían experimentado. Tuvieron también, aprendieron a autojustificarse, ¿no? Que la mujer que tú me diste, o sea, es tu problema, Dios. Y Eva dice, no, fue la serpiente. Y la serpiente no pudo apuntarle a nadie más porque no había otra gente, pero si no hubiese seguido, comenzaron a justificarse. Y cuando nosotros en una relación de matrimonio decimos, no, es tu problema, es tu culpa, que todo lo hemos hecho, nosotros estamos haciendo lo mismo de Adán. Y cuando Eva dice, no fui yo, fuiste tú, o fue tu mamá, o sea, la suegra, o fue fulano, ella está haciendo lo mismo que Eva hizo. Todo eso lo hemos copiado hasta el día de hoy. Sufrió muerte espiritual, muerte física, o sea, se separó de Dios, y muerte física porque él no estaba supuesto a morir antes de eso, iba a vivir eternamente, y ahora entonces iba a tener que morir. Sufrimiento, está en Génesis 3:16, los dolores de parto, hermanas, ustedes que lo han sufrido, agradezcanle a Eva esos dolores de parto, porque hasta ese momento ustedes no iban a tener esos dolores. Pero recuerden que no solamente somos nosotros los que estamos en sufrimiento, la palabra de Dios dice que la creación entera gime con dolores de parto. Toda la creación gime con dolor de parto, esperando el día de su redención. Los animales de la selva no están contentos cuando un león se come una cabrita. Están gimiendo la caída del planeta. Cuando eso sea redimido, Isaías dice que el león y el cordero pastarán juntos. Por eso es que toda la creación gime. Y hubo pérdida de la comunión con Dios. ¿Cuál es la condición del hombre actual? Esto es, yo creo que vital en nuestros tiempos. Siempre lo ha sido, pero sobre todo en nuestros tiempos. En nuestros tiempos se cree que el hombre es básicamente bueno. Y yo me pregunto que qué periódicos y qué libro de historia ellos leen que yo no leo. Porque si hay algo que yo sé de la historia del hombre, es que lo único que el hombre ha sabido hacer es ser maldad. Que yo veo a los niños de 2 años y las madres, las que son honestas por lo menos, me cuentan acerca de sus hijos de 2 años y la maldad de que hacen sus hijos a los 2 años. Cómo comienzan a mentir antes de siquiera hablar bien, ya están mintiendo. Y si hay algo que nosotros sabemos es que el hombre no es bueno. Pero cuando lo dice el mundo secular, yo lo entiendo. Cuando lo dice el cristiano, yo no lo entiendo. Porque si hay algo que está claro en la palabra, es precisamente lo malo que es el hombre. No hay que darle mucha vuelta a la palabra de Dios para encontrarlo en más de una forma, pero un solo versículo, Romanos 3, comenzando en el 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo me va a decir que el hombre es básicamente bueno? Cuando Dios declara enfáticamente que no hay nadie quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Donde Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, que se desviaron y se hicieron toditos inútiles, inservibles. Quizás a usted no le guste oír eso, pero eso fue lo que llegamos a hacer. Cristo que ha hecho algo de nosotros. Entonces, literalmente la palabra dice que el hombre, cuando se habla de depravación total, la cual yo creo 100%, es básicamente que el pecado ha manchado todas nuestras facultades. La depravación total no dice que el hombre es tan malo como él pudiera ser, porque por malo que yo sea, yo siempre puedo ser más malo. De manera que eso no es lo que implica. Depravación total implica que mi mente, mi pensamiento está manchado por el pecado. Mis deseos están manchados por el pecado. Mi voluntad está manchada por el pecado.
Todo lo que yo soy está manchado. No hay un área de lo que yo soy que no esté manchada por el pecado. Por eso se habla total, de arriba a abajo, de adentro hacia adentro. Nuestra condición entonces es una de muerte espiritual y separado de Dios. Esa es la realidad. El destino del hombre, si se reconcilia con Dios, a presencia de Dios, a través de Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podáis ser salvos. Ahorita lo vamos a ver más claramente. La gente del Antiguo Testamento no fue salvo por las obras, fue salvo por la persona de Jesús, un Mesías que iba a venir, y ellos pusieron su fe en el Mesías que iba a venir, y nosotros hemos puesto la fe en el Mesías que ya vino. Pero es por la persona de Jesús. Y si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, la condenación, lamentablemente. Otras doctrinas con relación al destino del hombre, rápidamente. Algunos hablan de que nos vamos a ir al nirvana. El nirvana es del hinduismo, que el hombre sigue reencarnando hasta que ¡plup!, se une con Brahma, Dios, y ahí se quedó. El universalismo, que todos vamos a ser salvos. Todos, hayamos oído de Cristo o no, no vamos a ser salvos. Que la gente, para ir como abriendo el apetito, que la gente de la jungla que no ha ido a Jesucristo va a ser salvo. Bueno, si la gente de la jungla que no ha ido a Jesucristo va a ser salvo, yo creo que el peor mal que podemos hacerle es irlo a evangelizar. Déjenlo tranquilo, ellos van a ser salvos. ¿Qué es lo que usted está tratando de evangelizar? La razón por la que estamos evangelizando es porque se van a condenar, hermanos. Entonces eso de que la gente de la jungla que no ha ido a Jesucristo se va a salvar, cuando usted va y lo evangeliza, usted le está haciendo un mal, porque ahora algunos serán salvos y otros serán condenados. Déjenlo tranquilo, que ellos todos se van a salvar. Ya ustedes ven, ¿verdad?, para comenzar, que eso no puede ser. El naturalismo, donde dice que no hay nada más, todo se termina al morir. El aniquilamiento es una doctrina que lamentablemente dentro del mundo cristiano está cogiendo fuerza, y es que no hay infierno, sino que cuando tú te mueres, terminó todo para ti si tú no eres creyente. Dios te destruyó. Y si tú eres creyente, pues tú vas a la presencia de Dios. Hombres como John Stott, que es una columna de la fe cristiana de los últimos 80 años, oye, han llegado a esta posición de que no hay infierno. Por Dios, cada vez que el hombre decide presentar un argumento que no está en este libro, se desvía. No importa si es John Stott o cualquier otro nombre. Alguien que yo respeto. Sin embargo, él ha abrazado últimamente el aniquilamiento, diciendo que no hay infierno a pesar de que Cristo habló del infierno. El purgatorio, de la doctrina católica, donde tú acabas de pagar por tus pecados, no hay ni siquiera una palabra semejante a esa, ni un concepto semejante a ese en la palabra de Dios. Y el limbo, todavía menos, de que los niños que no son bautizados van al limbo. Bueno, yo creo que los que postularon esa doctrina están más en el limbo que esos niños. Porque, oye, que no hay asidero, no importa por dónde yo lo coja, no hay enseñanza semejante en la palabra de Dios.